Creemos que si no estamos enfermos, estamos sanos. Las personas somos la consecuencia del trayecto emocional de nuestras vidas. La droga más mala que existe hoy en día, que no aporta absolutamente nada. La insulina es la antesala de todas las enfermedades. Nos estamos envenenando con tanta comida y con tanta comida procesada. Aquí lo que vienes es aprender sobre ti mismo. ¿Quién eres? ¿Cómo te tienes que tratar? ¿Cómo te has estado tratando hasta ahora? Invierte en ti para tener salud. ¿Tú eres feliz? ¿Estás contento con la vida que tienes? Cambiar se puede cambiar siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí y por interesaros por lo que os vamos a contar, que espero que os interese mucho y aguantéis hasta el final. Este es el nacimiento de un poco la puesta en escena de un método, Essential Life by MRH, que es Marcos Ramos Hirsch. Y lo primero de todo que queremos hacer es explicaros qué es el método y quién es Marcos, ¿no? A posteriori, decía, este es el nacimiento de lo que tiene que ser una serie. Esto es un podcast y luego empezarán pues, con más podcast y en redes sociales. Al final, de la mano de Marcos, porque él trabaja con equipos multidisciplinares, con más invitados. Pero en este primero, Marcos quería pues, explicar cuál es su método, quién es él, y para eso pues, ha echado mano de un cliente, paciente, amigo de tantos años como soy yo. Y estoy aquí pues, para darle un poco la réplica y también para meterle un poquito también el dedo en el ojo, porque le encanta y eso nos hará pasarlo mejor. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Marcos Ramos Hirsch. Marcos Ramos Hirsch. Essential Life es tu método. Lo primero de todo, vamos a explicarle un poquito a la gente por qué quieres. Primero de todo, antes de explicar qué es el método, ¿por qué quieres compartir tu método con la gente? Mira, primero porque ya he cumplido 60 años y los clientes o las personas que me vienen a ver siempre se quejan y dicen que si hay tanta gente que habla en las redes, que por qué no hablo yo también y explico lo que sé y lo que les hago hacer y lo que les cuento y lo que digo, ¿no? Y luego también pensé, digo, mira, de aquí a que te mueras, o sea, el tiempo que me quede de vida mientras estemos pululando por este mundo, pues lo que quiero es difundir el conocimiento que tengo por si le puede ser útil a alguien, pero sobre todo porque el conocimiento que he conseguido, evidentemente que como todo hijo de vecino, pues estudio y leo y miro y busco constantemente, pero principalmente se debe gracias a todas estas personas que he tratado, ¿no? Eso me ha hecho pulir y poder pulir este método y conseguir qué es lo que necesito de las personas para poder ayudarlas cuando me vienen a ver. Este es un método consecuencia de la experiencia, por lo tanto, de estos 40 años que dices tú, más de 45.000 personas, llamémosle Sí, personas que han venido a verte correcto. y de los que no solo has ayudado, sino has aprendido. Os aviso que esto va a venir un poquito, o sea, cuando termine esta charla, que no sé cuánto nos va a alargar, espero que el rato que sea lo disfrutéis, vais a tener una disonancia cognitiva, porque de alguna manera os va a petar la cabeza de cosas que creíais, creencias que ya teníais y después de esta charla, por lo menos las cuestionaréis. ¿Qué es Essential Life? Lo primero de todo. A ver, Essential Life, ¿qué es Essential Life? Essential Life es todas aquellas herramientas que he construido o he utilizado o utilizo para poder tener el máximo de información de las personas que me vienen a ver y después poder ayudarlas. ¿Vale? En este compendio hay 4 columnas principales. La emocional, que yo la llamo Essential You, porque lo esencial realmente somos nosotros. La otra es la nutrición, la alimentación, obviamente nos tenemos que alimentar. Y la otra, que podríamos llamarla entrenamiento-deporte, y para mí es la preservación de la estructura. La estructura es el cuerpo, que el proceso de envejecimiento, poquito a poquito, nos lo va robando. Pero lo que estamos hablando, la gente dirá, vale, pues estamos hablando como de filosofía, pero al final estamos hablando de salud, de alguna manera que la salud sea nuestro proyecto vital, estar bien, no vivir más años porque sí, sino vivirlos de calidad, no echar años, vida y años, sino que los años tengan calidad. Correcto, es decir, lo que me he dado cuenta es que aplicando estas columnas, ¿no? El método en sí, cuando tú lo haces, podemos aspirar a vivir más cómodamente, más tiempo, incluso intentar eludir las enfermedades. Has hablado de tres patas, en realidad son cuatro, porque Sí, lo son más 4. importante es el contexto. Tú al final no puedes tratar de ayudar a nadie si no hablas con él. ¿Cómo es el proceso cuando alguien entra en contacto contigo y quiere que le ayudes en este objetivo vital que es de que su salud sea la buena? Porque, perdona, ¿qué es la salud?
Mira, la salud, creemos que la salud es la ausencia de enfermedad, ¿no? Esto es lo que pensamos, ¿no? De hecho, cuando doy alguna charla, alguna conferencia, que además estás tú siempre también, afortunadamente, para hacerme de telonero y apretarme de vez en cuando, Como aquí, como aquí voy a exacto, hacer. como va a pasar de aquí un rato, creemos que si no estamos enfermos, estamos sanos. No, la salud es un compendio de cosas. Es la ausencia de enfermedad, obviamente, es tu relación con el entorno y con lo social, es tu estado físico y anímico y emocional. O sea, es una serie de cosas que tú tienes que tener para poder estar sano y estar saludable. O sea, la ausencia de enfermedad no es salud. No, no, porque si tú no tienes relación social con el entorno, si tú estructuralmente no te cuidas, físicamente no te cuidas, si tú emocionalmente no estás bien, aparte de que, ya lo veremos más adelante y lo iremos viendo en estos podcasts, la emoción y las emociones es la madre de todas las guerras. Tú, en una de estas charlas que has nombrado, decías que siempre enseñas el recorte de un periódico donde una entrevista con el doctor Fuster, donde habla de la llegada de la inteligencia artificial, pero no solo eso, dices, decía el doctor Fuster, hay que hablar más con la gente. Y es un poco lo que tú quieres hacer y por eso te he interrumpido. Cuéntanos lo del contexto, cómo haces con Él los... decía, hay que volver a hablar con el paciente. Exacto. A ver, mi experiencia es que tú no puedes ayudar a quien no conoces. Por lo menos a mí es lo que me pasa. Entonces, yo no puedo ayudar a una persona a la que no conozco. Entonces, la primera pata, para mí, lo más importante y lo principal, y lo que realmente me da toda la información, para después tomar decisiones, incluso qué parte de las analíticas vamos a hacer o no, es la conversación con la persona. De hecho, la primera vez que yo tengo que tratar a alguien, necesito que me venga a ver físicamente en persona, excepto que se encuentre con una enfermedad que lo limite y que sea muy, muy limitante, ¿no? Entonces, yo necesito ver a la persona delante mío. Las personas somos la consecuencia del trayecto emocional de nuestras vidas. Entonces, cuando llegas a un entorno como este, al principio te quedas un poco como en shock, ¿no? Luego supongo que mi aspecto tampoco ayuda, ¿no? Así de entrada dicen, que es el portero de una discoteca, ¿no? Pero cuando ya pasan 5 o 10 minutos y la gente tira las barreras abajo, entonces te empiezan a contar. De hecho, una de las cosas que me pasa muy a menudo es que cuando terminan de hablar, o sea, la visita mínima mía es 1 hora y media, que siempre acaban siendo 2. Porque además hay mucha gente que viene de fuera y evidentemente pues no vas a cortar a una persona cuando está aquí diciéndole que viene otro detrás o va otro detrás, ¿no? Entonces, cuando terminan de hablar es muy curioso porque la mayoría me dicen, oye, esto que he contado aquí no se lo había contado nunca a nadie, no lo sabe mi mujer, no lo sabe mi marido, nunca se lo había explicado a nadie. Esa explicación que me da la persona, yo simplemente les digo, cuéntame, desde el día que naciste lo que tú recuerdes, hasta el día de hoy que estás aquí sentado conmigo. Y lo que te parezca más tonto o insignificante o creas que no tiene valor, como si ya te enfadaste por una pelea de canicas en el parque, cuéntamelo, por favor. Entonces, mientras la persona va hablando y va explicando, al mismo momento, en ese mismo momento, yo voy teniendo claro, primero, qué es lo que le tengo que pedir, qué es lo que voy a necesitar y qué tengo que estructurar de trabajo después con ella. Yo a Marcos le conocí, yo soy periodista, he sido 15 años comentarista de MotoGP y le conocí cuando era primero el preparador físico de Jorge Lorenzo, que ha sido 5 veces campeón del mundo, 3 en MotoGP, y luego fue su manager. Y recuerdo que tú en aquel momento ya en el tema de entrenamiento eras muy motivacional con imágenes, o sea, mucho antes de que hemos visto a los entrenadores de fútbol hacerlo o diferentes gente con más notoriedad deportiva que tú y que parece que lo han inventado ellos y yo ya recuerdo que tú ya lo hacías ahí en 2006 y en 2007 y utilizabas muchas frases, ¿no? Y entonces, claro, a mí me hace mucha gracia y te voy a ir soltando frases durante la charla y hay una que siempre me llama muchísimo la atención porque tú dices, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a lo que le enfermo. Es una frase que a mí me ha marcado mucho porque es verdad. Al final, tú puedes dar unas pautas, pero si alguien no las respeta, no cree en ello, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Y además tenemos el sistema de prioridades cambiado. Eso lo vamos a comentar luego. Yo he tenido casos, y casos graves, de enfermedades feas, que iban tomando un buen camino, que iban remitiendo, que iban mejorando, y decirme a una persona, si yo tengo que seguir comiendo así o tengo que seguir haciendo esto, no puedo comerme un dulce, no puedo comer fruta, y tengo que estar así, prefiero morirme. Y a los 3 meses morirse. Es decir, tenemos tan arraigadas ciertas cosas o que nos han metido, o que hemos aprendido, o que nos han entrado muchas veces sin conciencia de ello, que eso lo hablaremos también, lo que sucede de los 0 a los 7 años con las ondas delta y con las ondas teta, que es un estado prácticamente de imaginación y de inconsciencia, y todo lo que sucede en ese periodo de nuestra vida entra directamente en el cerebro sin filtros. Entonces,
sucede esto. Entonces, muchas veces lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que estamos acostumbrados a hacer nos impide realmente hacer este cambio. Entonces, eso es muy importante lo que acabas de decir. Esa es una de las cosas que yo veo, a veces lo detecto hasta en la conversación y entonces incluso prefiero que la persona no venga. Porque tú lo ves esto. Cuando hablas, cuando te llaman la primera vez, oye, por favor, ¿puedo hablar con Marcos? Pues hay personas que vienen de otros países, entonces no vas a hacer desplazar a una persona. Tú ya ves enseguida si esta persona lo va a seguir o no. Entonces, prefiero decirle, piénselo, dele usted una vuelta, porque si ves que la persona no lo va a hacer, además es una lástima que hagan un gasto, que se desplacen y que vengan. O sea, lo ves enseguida. Pero normalmente los que ya han llegado hasta aquí, porque la gente llega por boca a oreja, porque conocen gente que ya se ha tratado conmigo, o ha estado en manos de alguna persona de mi equipo, estos ya vienen con ganas. Y muchísimas veces cumpliendo el 70% de lo que tú les dices, ya cambian radicalmente. Lo que pasa es que tenemos muchas costumbres y hábitos que están muy interiorizados, que quizás no son los que deberían de ser. Hablas de equipo, evidentemente tú tienes un equipo grande, multidisciplinar. En los próximos podcasts, cuando esto vaya evolucionando, serás tú el que hagas de yo y traigas a estos especialistas. ¿Qué especialidades tocas? ¿Con qué gente trabajas? A ver, en el equipo hay un oncólogo que también ejerce un tipo de medicina que se llama biología de sistemas, el doctor Santos, que si todo va bien será el próximo que va a venir. Hay un neurocirujano, que es la persona que montó el Instituto de Neurociencia de Tecnon, que es una persona que hace 25 años colocó un chip en el cerebro para un tema de depresión. Hay un psiquiatra, que es un psiquiatra que se llama la especialidad de psiquiatra intervencionista. Es similar, o similar no, es el mismo estilo de psiquiatría que el reportaje este que tenemos en Netflix, el de Phil Stutz, ¿no? Son psiquiatras que no están callados, sino que intervienen, hacen dibujos, te ponen ejemplos muy sencillos, muy fáciles, para que tú puedas entender las cosas, ¿no? Hay un traumatólogo también, que es joven, pero que ya estuvo trabajando en Estados Unidos, con futbolistas de fútbol americano, bailarines y bailarinas, que me operó a mí además cuando me arranqué el tendón cuadricipital de la rodilla derecha de cuajo hace un par de años. Y bueno, los iremos conociendo. Y entrenadores. hay un técnico también del diseño humano, que es una cosa muy poco conocida y que es útil, interesante para mí. O sea, yo cuando pido todas las pruebas, las pido para mí. Evidentemente esas pruebas se las queda al cliente, faltaría más, ¿no? Pero lo pido yo para situarme, para ubicarme, para entender este vehículo qué problemas tiene. Luego haremos un símil, si quieres, con las personas y los coches, que será más fácil de entender. Y de tu método Essential Life, que decíamos que hay 3 patas, aparte del contexto de esta charla, que sin esto no se puede empezar. ¿Alguno es más importante que el otro? ¿La nutrición, la parte anímica, la parte de entrenamiento es más importante o todo está ligado? A ver, necesitamos las 3 cosas para poder funcionar, ¿vale? No te puedes librar de ninguna de ellas. Pero yo creo que la más importante es lo que yo llamo essential you, es decir, lo esencial eres tú, que es la parte emocional. Es decir, como te decía antes, el ser humano es la consecuencia del trayecto emocional de su vida, el cual desconocen y el cual no saben. Bruce Lipton ya demostró a los años 70, cuando hizo las pruebas con células madre, él colocó 10.000 células madre en 3 placas de Petri diferentes y modificó el entorno de estas células madre. Una producía músculo, otra grasa y otra hueso. Entonces él dijo, caray. Entonces, la genética, los genes no es tan importante, lo importante es el entorno. El entorno del ser humano se mueve a través de la sangre. Cuando la mujer está embarazada, a través del cordón umbilical pasan los nutrientes, pero también pasa el estado de ánimo de la madre. O sea, según cómo haya sido el embarazo que la madre ha tenido, el feto va a recibir estos inputs emocionales. Ahí ya tienes una parte de programación de la que no tienes la más mínima conciencia. Entonces, cuando nazcas, el disco duro ya viene con un programa. Cuando tú te compras un ordenador, tú lo enciendes y lo haces funcionar. Tú puedes instalar programas, pero el sistema operativo tú no lo puedes tocar. Cuando nacemos, venimos con este sistema operativo, que depende de las cosas que hayan sucedido en el entorno de esta persona. Esta es una primera parte importante, que muchos no lo conocemos y no sabemos cómo tener acceso a ello. Hasta que tengamos una vida complicada que digas, joder, ¿qué cojones me ha tocado vivir? ¿Cómo puedo hacer? Aparte de esto, tenemos en la primera etapa, hasta los 7 años, las ondas delta y teta, que es un estado prácticamente de imaginación y de inconsciencia. Entonces, esto en las conferencias que damos, la última que fuimos no lo tenía todavía. Ahora tengo un vídeo de un niño, pequeñito, con pañales, que reproduce los movimientos de la película de Rocky clavados. Ese niño está delante de la tele y lo hace perfecto. En este caso es Rocky. Cualquier otra cosa que le puedan poner, cuando este niño crezca, todo esto entra dentro de la mente de la persona sin filtro de ningún tipo. Entonces, ya estás recibiendo inputs y información que van a condicionar cómo tú te vas a comportar en el futuro, sin tener conciencia de ello ni tú ni los padres. Entonces, la parte emocional del ser humano es la más importante de todas. O sea, una de las preguntas que hago yo siempre a las personas cuando vienen a ver es, ¿tú eres feliz?
¿Estás contento con la vida que tienes? Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain, que es para mí la frase estrella que lo rige todo, decía: los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces, que es incuestionable, y el día que sabes para qué. Si yo te digo que de las miles y miles de personas que he visto, más del 90% no me saben decir para qué están aquí, más allá de que les vaya bien, más allá de que ganen dinero. ¿Cuánta gente veo que gano dinero, mi mujer es fantástica, mis hijos también, no tengo ningún problema, la empresa me funciona, pero hay algo que es que, pero eso es lo que más veo. Si tú no sabes lo que has venido a hacer aquí, ni para qué estás aquí, estás condenado. Estamos ya partiendo las patas, estamos ya dentro de la parte emocional, como decías tú, y de la manera que lo explicas, da un poco la sensación de que al final somos lo que no hemos podido controlar a lo mejor durante esos primeros años, sin controlarlo, y entonces podemos culpar a las circunstancias de que no somos capaces de cambiar. Pero se puede cambiar. Se puede cambiar, y había otro sabio que decía: el ser humano tiene la costumbre de culpar a las circunstancias de lo que le sucede. Las personas que triunfan en este mundo son aquellas que se levantan por la mañana y buscan las circunstancias que les son favorables. Si no las encuentran, las crean. Es fácil. O es que he tenido unos padres que, claro, es que yo me crié con mis abuelos y mis padres habían muerto. Joder, es que me echan de cada trabajo. Las circunstancias. Las circunstancias tú puedes cambiarlas. Es decir, estábamos hablando de que cuando nacemos con una programación de la cual no tenemos conciencia, pero esto hoy se sabe. Igual que eso es un programa que se ha instalado, se puede desinstalar e instalar otro. Además, según la vida que tú vas arrastrando después, si la vida es dificultosa, tienes problemas a nivel personal, a nivel laboral, la buena noticia de lo que estás diciendo tú es que todo esto se puede cambiar. Pero primero hay que entenderlo y conocerlo y saberlo. Y querer cambiarlo, ¿eh? Y poder cambiarlo. A veces cuando esto está tan... O sea, cambiar se puede cambiar siempre. La historia es el esfuerzo que tú tienes que hacer para cambiarlo. ¿Lo quieres hacer o te quieres quedar donde estás? Entonces, ¿qué haces? ¿Pasas por este mundo sin pena ni gloria, sin haberlo disfrutado, sin haber buscado qué es lo que has venido a hacer aquí y te conformas con eso? ¿Con el de algo hay que morir? ¿O prefieres buscarlo y cambiar y disfrutar? Porque lo que de momento yo no he sido capaz de ver es no conozco a nadie que se haya ido y haya vuelto para contarme lo que ha visto en el otro lado. Si es mejor o es peor, o hay algo mucho más interesante. Yo dice, no, pues mira, he tenido una vida de mierda, pero en otra vida, cuando vuelva a vivir, bueno, no sabemos si tenemos otra vida o no la tenemos. Yo no he conocido a nadie de momento todavía. Pero, entonces, si en estas personas que vienen a tratar contigo, en esta pata anímica, tú le decimos a la gente que con tu equipo y todo, eso se puede cambiar, forma parte, es un trabajo, hay un método, ¿cuál es? Se puede cambiar. ¿Y cómo se cambia? Se puede cambiar. Mira, primero de todo, conocer a la persona, hemos dicho, ¿no? O sea, ¿quién eres? No puedo ayudar a quien no conozco. Punto 1. Luego tenemos la parte de analíticas, ¿vale? Vamos a entrar en ellas. Vamos a suponer que las personas somos coches, ¿vale? Aquí tenemos, tú eres un coche. Ahí viene tu símil que decías antes. Yo sí, porque es una de las ideas de este podcast, que he hablado con las otras personas también quiero que salgan, es tenemos que hablar en un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender. Este rollito de estudios, de métodos, porque he leído un estudio que dice, un contraestudio, a mí esto, o sea, los que tenemos que tener conocimiento somos nosotros. Yo no hablo, ves mucha gente en las redes y en las redes que hablan y cuando los oyes hablar dices, está hablando para él. Está hablando para que veamos lo que sabe y cuánto sabe. A mí esto no me interesa. O sea, nosotros tenemos la obligación de saber, aprender, comparar y buscar, pero nuestra real obligación es a la persona que viene a ofrecerle un resultado. Una persona que te está confiando lo más importante que tiene, que es su salud, que es el mismo. El compromiso es poder darle resultado. Y si crees que no lo puedes hacer, decirlo antes y no cobrar ni una visita ni hacerle venir. Dicho esto, somos coches, ¿vale? Aquí somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos 8 personas. Cada uno de nosotros es un vehículo, que es como le explico yo a la gente. Vamos a las pruebas que hacemos. Hacemos la genética, una prueba genética. La genética para mí es la ficha técnica del vehículo. ¿Vale? ¿Qué marca eres? ¿Qué eres? Pues yo soy un Renault 5, tengo neumáticos de 185. Eres un boomer, ¿eh? Renault 5.
No, pero no era yo. Esto es antiguo, ¿eh? No, yo soy un tráiler de 24 ruedas. Yo soy un tráiler de 24 ruedas. Tú eres un R5 Turbo. Pero me refiero, necesito entender qué vehículo me está entrando en el taller, ¿vale? Porque cada vehículo requiere un mantenimiento, ¿no? Las personas somos endomorfas, mesomorfas, ectomorfas, depende, ¿no? Entonces, ¿qué clase de coche eres? Entonces, el coche tiene unas características cuando sale de fábrica, cuando nace. Vamos a hablar de forma general. Hay excepciones como todo. Hay personas que nacen de una manera particular, con una cosa especial y con otra cosa diferente, ¿vale? No estamos hablando, estamos generalizando para que la mayoría de la gente pueda obtener alguna información y sacar algún beneficio de lo que decimos. El coche tiene una ficha técnica, tiene color, tiene neumáticos, tiene un motor, tiene un mantenimiento, aceite, tanta presión de aire, etc. Bueno, eso me lo dice la genética. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Vale? Llega el coche puede llegar con la pintura hecha una mierda, con la tapicería rota y corroída, sucio, hecho un puto desastre y el motor impecable, porque esta persona lo cuida y hace el mantenimiento perfecto. El coche puede estar de maravilla por fuera y el motor está hecho una porquería porque no lo lleva a revisiones a tiempo, le pone un aceite más barato, lo lleva a un taller del barrio que no es oficial y hace lo que quiere con el motor. Entonces, la sangre, la analítica de sangre nos dice en qué estado llega el coche al taller, ¿vale? Genética. Y siempre estoy hablando de mí, de mi método y de lo que es para mí. Genética, ¿qué modelo de coche eres? Sangre, ¿en qué estado llega el coche al taller? Sabiendo el modelo y sabiendo en qué estado está, ya sabemos qué mantenimiento le tenemos que hacer. En el mantenimiento, ¿qué va a entrar? Seguro, la alimentación, el ejercicio físico. Si tú tienes un coche que es diésel y puede hacer 1.500 kilómetros y tú eres un comercial, es el coche correcto que tienes que tener. Le vas a dar el uso adecuado. Si tú eres un comercial y te compras un Maserati con 450 caballos, no le vas a dar el uso adecuado. Pero si coges un diésel de 150 caballos y te pones a hacer curvas y a derrapar en ellas, tampoco está hecho para esto. Un día puedes hacer unas curvas, pero este motor no tiene la potencia, el neumático, el ancho para poder hacer lo que está haciendo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hemos tratado este coche a lo largo de nuestra vida, que es el cuerpo? El cuerpo, ¿cómo lo has tratado? Ya tenemos la genética, tenemos el modelo, ya tenemos la sangre, tenemos el estado en que el coche nos llega. Y tenemos una conversación que hemos tenido al principio, que esto ya es un coche, que es el motor central de coche, es el estado emocional, cómo funcionamos y cómo estamos, ¿correcto? Aparte de esto, tenemos un técnico que hace una cosa que se llama el diseño humano. Repito que yo todo esto lo pido para mí. El diseño humano, muy resumido, que ya haremos un podcast sobre esto, la gente no lo conoce, es muy poco conocido, se saca con la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la hora del lugar. Hay 4 modelos básicos de diseño. En función del diseño humano que te corresponde, tienes una forma de proceder y de funcionar. Cuanto más tú te alejas de tu diseño, más dificultosas son las cosas para ti. Yo esto también lo pido. Entonces yo tengo el modelo del coche, el estado en que me llega al taller, una anotación del diseño humano y tengo una charla de más de 1 hora y media conmigo, que yo todo esto luego lo junto y lo comparo, ¿correcto? Con toda esta información podemos empezar a diseñar, es decir, el estado ideal es el traje a medida, el tailor-made, pero aquí vamos a dar consejos y vamos a hablar de cosas que la gente va a poder aprovechar de forma normal, pero lo ideal es que tú te conozcas a ti mismo. Entonces yo a la gente que me viene a ver siempre le digo lo mismo a las personas, digo, mira, aquí lo que vas a aprender conmigo, si me escuchas y me atiendes, me verás poco. Vas a aprender quién eres, qué tipo de vehículo eres, qué mantenimiento necesitas y si durante este tiempo que has llegado hasta mí en tu vida no has utilizado este vehículo adecuadamente, a partir de ahora sabrás cuáles son las revisiones que necesita, qué necesita y cómo tienes que tratarlo y utilizarlo. Y a partir de aquí tú decides. ¿Vale? Entonces, toda esta información la podemos tener. Luego, a partir de aquí tenemos pues, el psiquiatra intervencionista, la misma persona del diseño es un psicólogo. Si tuviésemos pues, temas mecánicos, hablaríamos con el traumatólogo, el oncólogo que también practica biología de sistemas, no solamente trata temas de cáncer, sino muchas más enfermedades de todo tipo. Entonces, en función de lo que veamos en las analíticas, decidiremos quién tiene que intervenir y quién no. Pero lo importante es que la persona entienda que, 1, viene aquí a conocerse. 2, va a saber cuál es su mantenimiento. Y 3, si lo aplica, por aquí volverá poco. Entonces, si no vemos cosas muy dramáticas en las analíticas, que dices, pues mira, en un mes quiero volver a hacer una analítica de control o en 2 porque tienes los triglicéridos en 875, los marcadores de inflamación, los neurotransmisores hechos un desastre, entonces esto te lo quiero controlar y quiero que te pongas ya. Lo normal es 4 o 6 meses y luego una vez al año. Entonces hay personas que llevan, pues no sé, 10 años, 15 años viniendo a que se las controle y se les... Pero no los ves, es decir, aquí lo que vienes es aprender sobre ti mismo, quién eres, cómo te tienes que tratar, cómo te has estado tratando hasta ahora. Y sobre todo, lo que te decía antes, ¿estás contento? ¿Eres feliz con la vida que llevas?
Pero en este símil del coche, ¿qué sería la parte anímica? Es decir, ¿es la electrónica que se puede resetear? Es decir, ¿y cómo se hace? ¿No? Porque al final la gente a lo mejor está escuchando y digo, ya, pero ¿cómo hago para...? Evidentemente tengo que hablar con especialistas, pero ¿cómo hago para cambiar esa vida que creo que tengo preconcebida y en cambio tú les estás diciendo que sí se puede cambiar? Primero de todo es escucharle. Cuando él escucha, como yo estoy fuera y yo no estoy dentro y no lo estoy viviendo, pues la visión que tienes tú, lo que te están contando, es muy distinta a la que tú eres en primera persona. De hecho, una de las cosas que veo en la vida de las personas es que en lugar de ser los protagonistas de su propia vida, son extras en una película que es su propia vida. Ni siquiera son los protagonistas. Entonces, cuando tú hablas con la persona y dices, ostras, Marcos, pues realmente tienes razón. Es decir, cuando ellos terminan de hablar, entonces empiezo a hablar yo. Digo, mira, me has explicado esto, me has dicho esto y me has dicho esto. ¿Tú no crees que dice, ostras, pues es verdad, pues nunca lo había visto? Aquello de que estás tan metido que tú no te das cuenta. O de que vienes con el programa de origen y no eras consciente ni que lo tenías. O sea, es alguien de fuera que te tiene que alertar esto para que te des cuenta y lo veas. Entonces, a partir de aquí, mientras yo oigo hablar, ya decido si esta persona, pues puedo hablar yo con ella, es necesario que hable con el psiquiatra, tiene que verse con el psicólogo y extender un poco más la parte del diseño, y a partir de ahí empiezas a poner soluciones. Evidentemente están los hábitos de vida. O sea, la comida es mucho más importante de lo que nos pensamos. O sea, de lo que hemos comido para llegar hasta aquí a lo que comemos hoy, es que hay un abismo. Es decir, Pues entremos, si quieres, en esta parte de nutrición, que pondremos barra suplementación, porque eso también también es está importante, ahí. pero hablemos primero de la nutrición. Y cuando hablas de Essential Life, que es el nombre del método, también me viene a mí que al final la alimentación nos tiene que proporcionar aquello que sea esencial, ¿no? Y es un poco, eso es un poco la gasolina de ese coche, ¿no? Bueno, esencial, que no lo hemos dicho, es, según la definición de la palabra esencial, es aquello tan útil y necesario de lo cual no podemos prescindir de ello. No podemos prescindir de ello. Vamos a hacer un vuelo rasante rápido para explicar. Venimos de tiempos ancestrales de la prehistoria, ¿no? En la prehistoria, obviamente, está más que claro que cuando tú salías para buscar algo para comer no tenías supermercados, no tenías bares, no tenías restaurantes, no tenías nada, ¿no? Entonces, comías lo que cazabas, lo que podías cazar, ¿no? Si eras un pueblo del interior, pues prácticamente iba a ser carne, ¿no? Si estabas quizás en la costa, igual podías acceder a algo de pescado. Y en Orígenes no sabíamos ni cazar, es decir, en principio el ser humano fue carroñero. Comía los restos que otros depredadores dejaban, ¿no? Y veían cómo esos depredadores comían, ¿no? Abriendo las presas por el centro y comiéndose la parte central, que es lo que estaba caliente y que eran básicamente las vísceras. Cuando aprendieron un poco a cazar, pues cazaron y copiaron, ¿no? Entonces, normalmente las vísceras, la proporción nutricional es de 2 de grasa por 1 de proteína. Entonces, primera pregunta, porque esto es lo del tema de la alimentación, el keto, el no keto, el vegetariano, el vegano y la Biblia, ¿no? Ostras, hemos estado millones de años comiendo lo mismo siempre. Hemos estado millones de años que no hemos podido comer todos los días. Ni 2, ni 3, ni 5 comidas. Porque igual cazaba y daba para lo que daba y me tiraba pues X tiempo, ¿no? Luego más adelante vino la salazón y otras cosas que nos permitían en invierno con malos tiempos poder tener comida almacenada. Pero yo estoy hablando del origen. Entonces, hemos pasado de aquello y estamos aquí, ¿no? Hemos llegado. Estamos hoy aquí sentados hablando, ¿no? Comíamos siempre lo mismo y comíamos de tanto en tanto, cuando podíamos encontrar algo para cazar. Bien, esos alimentos que se comían en aquella época, las carnes, los pescados, los huevos cuando los encontraban, las grasas de los animales, se llaman alimentos de alta densidad nutricional. ¿Qué es un alimento de alta densidad nutricional? Aquel que en su composición tiene lo que se llaman nutrientes esenciales. Micronutrientes esenciales: zinc, selenio, vitamina D, vitaminas B, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en ese proceso de millones de años que comíamos eso, nuestro cuerpo ha tenido una adaptación al medio. Nuestro intestino se ha adaptado para digerir grasas y proteínas y no hierbas, porque no éramos vacas ni rumiantes, ¿no? La vaca está todo el día masticando hierba y comiendo hierba, ¿correcto? Tiene un estómago, un intestino que no tiene nada que ver con el nuestro, totalmente distinto, para poder absorber de la hierba que ella come. Entonces, tenemos un diseño el cual no respetamos. Como no lo respetamos, hemos evolucionado, se creó toda la industria de los cereales, etcétera, 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 que ahora no hace falta entrar ahí en esto, ya hablaremos con más detenimiento en otros podcasts. Hemos empezado a comer otros alimentos para los cuales no estábamos diseñados y que en su composición nutricional no tienen estos nutrientes esenciales, no son alimentos de alta densidad nutricional. ¿Correcto? Es curioso que esos alimentos a día de hoy son los que generan las enfermedades de síndrome metabólico.
todos los problemas que tenemos de azúcar, de obesidad, de falta de concentración, porque aparte, según lo que tú comes, tu capacidad, tu foco y tu capacidad de atención y energética cambia. Es decir, hasta los cazadores de la época se dieron cuenta que si ellos comían para ir a cazar, eran más lentos, veían peor y no tenían reflejos. Tenían que salir de vacío. Y otra cosa que ya sé que me vas a preguntar ahora de aquí un momento, que es lo del ayuno, yo sé que lo vas a decir, hoy me adelanto. Entonces, Spoiler. Está de moda el tema del ayuno ahora. Pero El ayuno intermitente. Sí, pero es que, perdona, si millones de años atrás comíamos cuando podíamos, se sabe que se comía 1 o 2 veces a la semana. Es decir, el resto del tiempo, ¿qué estabas haciendo? No comer. Entonces, lo que hoy llamamos una medicina, herramienta terapéutica, el ayuno para el señor de 60, de 50, de 40 o de 30, disculpa, hemos pasado toda la vida comiendo cuando podíamos y con largos periodos sin comer. Nos reímos porque este es un tema muy divertido, que parece que estemos enfrentados en esto del ayuno intermitente y al final decimos lo mismo, lo que pasa es que con Marcos tiene esa vehemencia cuando dice las cosas, porque tú parece que nos riñes por hacer ayuno intermitente y en realidad es lo que ha hecho el ser humano toda la vida. O sea, que estás de acuerdo en que se haga el ayuno intermitente. Yo estoy haciendo un esfuerzo para contenerme, porque yo siempre que hablo de mujer y vieja siempre me dicen lo mismo. Dice, coño, y los amigos también, dice, parece que estés enfadado. Coño, es que estoy enfadado porque me da rabia ver cómo la gente enferma, cómo la gente está mal, y al final es simple, no es tan complicado ni tan complejo, ¿no? Es primero, conócete a ti mismo y segundo, ten unos hábitos adecuados. Volviendo a lo que estás diciendo, nos hemos pasado la vida comiendo cuando podíamos. Ni 2, ni 4, ni 5, ni 6 veces. Entonces, ¿qué es esta moda ahora de escribir libros sobre el ayuno y hablar del ayuno y la cura del ayuno y el ayuno y la Biblia? Pero está bien, que bueno, al final es poner pero lo que quiero decir negro es que, sobre blanco. Vale, pero que forma parte de la humanidad. evolución de la raza humana. No es un método terapéutico. Quizás es que nos estamos envenenando con tanta comida y con tanta comida procesada y comiendo tantos alimentos que no tienen densidad nutricional y no tienen los micronutrientes que nuestro organismo necesita ya para sus propias funciones bioquímicas y para poder vivir y sobrevivir. Decía yo al principio lo de la disonancia cognitiva, que es un poco poner en cuestión tus creencias, ¿no? Después de que lleguen nuevas ideas. Y al final esto que estás diciendo de los alimentos de alta densidad nutricional, muchos son los demonizados hoy en día. Lo primero que te dicen que no comas. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? La carne, los huevos, los pescados, las grasas, ¿qué hacemos? Te lo decía antes. Tenemos un diseño, ¿no? Entonces, yo pregunto, vamos a hacer al revés. Tú no me preguntes, voy a decirlo yo, lo dejamos aquí para que la gente lo piense. Venga. O sea, hemos pasado 2,5 millones de años comiendo cuando podíamos y comiendo estos alimentos y hoy estamos aquí sentados todos. ¿No? ¿Cómo hemos llegado? Si eso es tan malo, si eso es tan dañino, si eso es tan terrible, ¿por qué estamos vivos y hemos conseguido llegar hasta las fechas en que estamos? ¿No será que el problema no es esos alimentos, sino el cómo tratan hoy los animales de estos alimentos? Hoy encontrar un pedazo de carne de una vaca que ha estado todo el día suelta en el campo comiendo hierba, como siempre ha sido, es imposible. Por ley los tienen que pinchar, les tienen que dar antibiótico, les tienen que dar sacos de ácido acetil salicílico, porque lo marca la ley, porque lo dice la ley. No se respetan los ciclos de crecimiento, como ha pasado con la agricultura. Hoy tienes de todo a todas horas en todas partes. Tienes las verduras y tienes las frutas enceradas en cámaras durante meses. ¿Tú crees que eso puede ser nutritivo? O sea, el problema es que la vaca caga y contamina, ¿no? Tenemos que poner coches eléctricos porque estamos contaminándolo todo, cuando la contaminación de los coches es el 2%. Pero nadie habla de los aviones y nadie habla de los barcos. Esto no contamina. Entonces, las vacas ahora tienen la puta culpa, ¿no? Las gallinas también, que las tienen bajo un foco, a presión, y venga y dale que te pego. El periodo de crecimiento de un pollo tampoco se respeta. Cuando una persona tiene cáncer, la alimentación que le aplican, que es súper importante, es totalmente estricta. Se basa en lo que tú habrás oído hablar o se habla muy a menudo de alimentación cetogénica. ¿Qué es una alimentación cetogénica? 60, 70, 80% de grasa, 20, 25 proteína, 10%, 15% de carbohidratos, que son los que vienen en las verduras. Coño, si tan mala fuese esta comida y se la estás dando a una persona que tiene cáncer. O sea, el problema no es que tú comas carne, huevos, pescado, grasas. El problema es el origen de lo que te estás comiendo, qué se le ha hecho a estos alimentos para cuando tú los pones en la boca. Porque si los animales les han pinchado, les han puesto clenbuterol, les han puesto medicamentos, se les pone para que no se constipen y se les pone todo esto, eso va a parar igualmente a tu cuerpo y a tu organismo.
O sea, la mayor dificultad hoy es encontrar comida. Correcto. Y Entonces, ¿qué me vas a vender? ¿Me vas a decir que no me coma un bistec de ternera, de vaca, y que me coma una hamburguesa de estas que hay ahora que tiene 27 componentes sintéticos? ¿Sí? ¿Va a ser mejor? Conmigo que no cuenten. Yo como te acabo de explicar, tengo 60 años. Un día te pongo la analítica en pantalla, pero los podcasts, como los digo en pantalla, pues no hay analítica. ¿Vale? Podríamos ver el colesterol, los triglicéridos, mis marcadores de inflamación, podríamos verlos. Todas las personas que me vienen a ver y clientes que me vienen a ver, es la línea de alimentación que siguen. No me gusta hablar de alimentación cetogénica. En todo caso, me gustaría hablar de alimentación evolutiva. Es decir, creo no, porque lo he aplicado a estos miles de personas que me estás hablando. Es decir, tenemos que comer aquello que nos ha hecho traspasar miles de años en el tiempo. Tenemos que comer aquello que ha permitido la evolución para que lleguemos aquí. Y la vida antes era muchísimo más dura que ahora. Hoy hemos cambiado todos los conceptos. Comemos 5 veces al día. Comemos alimentos que no tienen densidad nutricional. Nos movemos en coche, en moto, apenas andamos, en metro, en autobús. Antes, para hacer cualquier cosa, las distancias eran de órdago. Y si no, ibas a caballo o ibas en carro, o sea, un palizón. O sea, el concepto movilidad ha cambiado. El cuerpo tiene un diseño para estar en movimiento, para poder pasar a través del tiempo, caminar, subir, saltar, correr, como eran las guerras antes. Hoy prácticamente no nos movemos. Comemos 3, 4, 5 veces al día y dicen que hay que comer. Y si sumas lo que comes a lo largo de un día, de todo lo que tú has comido, dime cuánto de lo que has comido tiene densidad nutricional y dime cuánto de lo que has comido tiene un origen adecuado. Toda la gente se sorprende de estar enferma. Si la enfermedad de hoy en día es el síndrome metabólico. Una célula tumoral consume 200 veces más glucosa que una célula normal. ¿Dónde está el problema con estos alimentos? El problema es cómo tratamos a los animales, que después nos tenemos que comer. Pero es que yo hablo con mucha gente, porque es difícil conseguir comida, y me lo dicen, es que estamos obligados por ley. Coges un jamón ibérico y mírate lo que lleva. Mírate lo que tienen que poner. Y dicen, no, es que si no lo ponemos tenemos un problema. ¿Y esto cómo lo resolvemos entonces? Pues claro, al final estamos diciendo a la gente cuál es el problema, pero no tiene solución. Sí tiene solución porque hay muchísima gente hoy en día a la que tú puedes comprar carne, a la que tú puedes comprar pescado, puedes comprar huevos cero, que además, gracias, mira, el Internet y el mundo moderno no es tampoco del todo malo, ha permitido saltarse los intermediarios y tener acceso directo a estas personas a las que puedes comprar y te pueden enviar comida a cualquier sitio y de cualquier lugar. ¿Y estas no están obligadas a poner todas esas vacunas y a poner todo eso? Bueno, estos crían a los animales como antiguamente se hacía. Y venden directamente. Y es lo que llaman vacas y animales de pasto. Esos animales viven al aire libre, duermen al aire libre, tienen un granero que si les apetece entrar, entran y si no, no entran. Pero es que además no entiendo por qué hay que poner este tipo de conservantes en los alimentos. Todos sabemos que lo que mantiene al ser humano vivo son lo que se llaman alimentos perecederos, todo lo que se pudre y se estropea. Tú no compras pescado fresco para comértelo la semana que viene, o si no, lo congelas. No compras carne y la vas a dejar fuera de la nevera y te la comes al cabo de 3 meses. ¿Dónde está el problema? Pues el problema es siempre la misma historia. Hay ciertos intereses. Se creó todo el tema de la industria del cereal, se dijeron que había que comer al día 2 o 3 raciones de cereales. Hablamos de un desayuno saludable, antes lo estábamos comentando aquí antes de que llegaras y decíamos, a veces hay clientes que les pregunto, oye, tú, no, sobre todo en verano en verano lo hago de puta madre. Súper sano, ¿eh? Sí. Zumo naranja, pues, bol de fruta, zumo de naranja natural recién exprimido, leche con avena y tostadas con miel. Azúcar, 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 azúcar de todas las clases. Seguramente ya prenderemos el fuego de la insulina a primerita de la mañana y lo vamos a tener encendido ya hasta las 12 de la noche. Pruebas, volverás a comer y volverás a caer en algo de esto. Es muy simple, ¿eh? Es decir, no es tan complicado, ¿eh? Busca la historia y vete para atrás. Y pregúntate cómo llegaste de entonces hasta aquí hoy. Y la otra pregunta es muy simple, o sea, hoy la gente está más enferma que nunca. Ancestralmente dicen, no, Marcos, es que me dices esto, pero en la Edad Media la gente se moría al 50%. Sí, claro, por higiene, por medidas de higiene, pero no se moría la gente por lo que comía. No, claro, te vas a una batalla, te pegan un palazo, no tienes medicamentos, salen 4 gusanos en el hombro y bajo tierra. No había las medidas de higiene que hoy, no había ciertas medidas de comodidades de hoy en día. Pero hoy en día, disculpa, sales a la calle y ¿qué es lo que tienes? En cada esquina una panadería. De estas que están de moda ahora. Los bares de antes de los de toda la vida ya no quedan.
Ya no quedan. Estos son panaderías por todos lados y las panaderías tú ves que todas ellas se producen todo lo que tienen en los hornos. Es todo absolutamente sintético, son alimentos procesados por todas partes, estás totalmente rodeado de esto. Y son alimentos que no tienen densidad nutricional. Y te sorprendes aún de que estemos como estamos. Lo raro es estar vivo. No, al final realmente hemos evolucionado mucho, la esperanza de vida es mucho mayor, pero decías también una frase que dice, la medicina ha avanzado tanto que ya no queda nadie que esté sano. Claro. Una frase que dices tú. Hemos involucionado. No, escucha, el otro día estaba leyendo un estudio y te digo que no quiero hacer referencia a estas cosas porque yo entiendo que la información y el conocimiento es algo que nosotros tenemos que buscar para ayudar a las personas que confían en nosotros. No me voy a dedicar a estar dando conferencias de estudios y de rollos de estos para demostrar lo que sé y para hablar para mí mismo y escucharme a mí mismo, no es el tema, ¿no? El otro día leía que el cerebro humano está mermando desde que hay tanto consumo de cereales y azúcares y productos procesados y se están comiendo menos alimentos de densidad. Piensa una cosa, el proceso de encefalización, el crecimiento del cerebro, la evolución del cerebro humano, que dejamos de ser homínidos para ser más pensantes, se dio gracias a los micronutrientes esenciales. Entonces, si te están diciendo que son esenciales, es que son esenciales. Volvemos a aquello tan útil y necesario de lo cual no podemos prescindir de ello. Lo quitamos todo y metemos todo lo contrario. Y esos micronutrientes que son esenciales, como sabemos que tenemos un tanto por ciento muy elevado de no encontrarlos en los alimentos que consumimos, ¿de ahí viene la suplementación? Claro, a ver, ahí podríamos entrar en partes de pauta del envejecimiento, ¿no? Comer todo el día, bueno, quiero mantenerme joven, ¿vale? Comer todo el día, entrenar todo el día, acelera el proceso de envejecimiento, ¿vale? Para envejecer lentamente y en condiciones, hay una vía que se llama MPK, pero no quiero entrar en esto, hay una que se llama mTOR, que es la vía anabólica, MPK es la vía de la longevidad, podríamos llamarlas así en fan fácil, pero vamos a huir de tecnicismos. Si yo no como durante periodos largos de tiempo y hago ejercicio para conservar mi estructura muscular, el músculo es lo que tenemos que conservar a cualquier precio, de cualquier manera, largos periodos de no comer, con las comidas en un horario determinado, favorecen el proceso de envejecimiento saludable, ¿ok? Favorecen el saludable. Correcto. Comer constantemente y hacer ejercicio constantemente porque no me quiero hacer mayor aceleran el proceso de envejecimiento. Lo que son las vías anabólicas, ¿vale? El anabolismo. Tú imagínate que cuando naces yo te doy 2 camiones. Uno lleno de comida y otro lleno de horas de entrenamiento. Te digo, Ernest, si lo usas de la manera proporcionada y adecuada vivirás 150 años, ¿vale? Tú a los 25, a los 30 vas un día a la playa, ves unas tías espectaculares y dices, hostia, estoy delgadito, tío. Y ves un tío que está mega caché, dices, hostia, este tío mira cómo triunfa. Vuelves ese día a Barcelona y te pones a entrenar y a comer 6 veces al día, para ponerte fuerte. Cuando llegas a los 75 dices, cojones, me quedan menos de los camiones de lo que yo pensaba, porque en vez de comer un par de veces al día y hacer ejercicio para mantenerme, he estado entrenando todos los días y he estado comiendo 5 veces al día. Me ha agotado los camiones más de lo que debía. Ya no llego a los 150. Por poner un ejemplo práctico y fácil. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, tenemos que buscar, en función de esas pruebas que hacemos, de qué marca de coche somos, de en qué estado estamos, tenemos que buscar el equilibrio. Según el somatotipo que tú tengas, tu estructura física, tu metabolismo, buscar esas horas. O sea, esto del ayuno que hablábamos antes, el ayuno no es más que comer dentro de un horario. No es que me levanto, desayuno, como, almuerzo, meriendo y ceno, desayuno, como, no. No, me levanto, por ejemplo, voy a comer entre las 12 y las 6. Y el resto del tiempo voy a dar espacio a mi cuerpo para que mis órganos descansen, se recuperen y puedan estar en condiciones y no estén todo el día trabajando, procesando. ¿Voy a hacer ejercicio? Claro. Tengo que hacer ejercicio porque el proceso de envejecimiento, menopausia para mujeres, andropausia para hombres, bajadas hormonales, neurotransmisores, marcadores de inflamación que van aumentando, me va a robar los músculos, ¿vale? Las personas mayores las ves que están fofitas, no tienen músculos, están blanditas, ¿vale? Eso es lo que tú tienes que mantener. Entonces, la concepción de ejercicio físico tiene que ser destinada a mantener la masa muscular que tú tienes el mayor tiempo posible. Es una batalla que no vamos a ganar, pero sí la podemos hacer lo más larga posible. Vamos a envejecer y algún día vamos a desaparecer. La cuestión es lo que decías al principio. Se trata de añadir vida a nuestros años y no años a nuestra vida. Y si me puedo morir algún día porque me acuesto y no me levanto y me he muerto porque me he quedado dormido, ese es el ideal. No
Azúcar alto, marcadores de inflamación, problemas en la vista, riñones jodidos, no me puedo mover, tengo sobrepeso, azúcar alto. No, no es el camino. Entonces, según cómo sea, si sea tu metabolismo, has de encontrar ese punto. ¿Tienes que entrenar? Sí. ¿Tienes que hacer entrenos de alta intensidad? Sí. Pero cuando tú haces un entrenamiento fuerte, un entrenamiento duro de alta intensidad, lo que genera son citoquinas inflamatorias. Déjale un paso al cuerpo para que él solo se pueda recuperar y se haga fuerte y vuelves a hacer otro entrenamiento. Pero entrena para mantener la estructura. Ahora no estamos hablando de deporte, de profesionales del deporte y toda esta historia, que son personas que por sus circunstancias deportivas están obligados a hacer X cantidad de ejercicio. Pero aún y así se puede estructurar en deportistas y su rendimiento será mucho mayor. Entonces, tú tienes que encontrar el compromiso entre espacio de tiempo sin comer, hacer las comidas adecuadas bien hechas, con los nutrientes de alta densidad nutricional y un ejercicio que haga que tu físico se pueda mantener y se mantenga. Esta es un poco la foto. Recuperamos varios temas que tú has tocado así de soslayo. El azúcar. La droga más mala que existe hoy en día, que no aporta absolutamente nada. Igual que la cocaína y algunas drogas funcionan en el cuerpo con receptores, el azúcar, todo el cuerpo en sí mismo es un receptor. El azúcar es cero densidad nutricional y aparte es el que nos hace el gran juego con la insulina, ¿no? Esa es una. Llevas una vida estresante. Volviendo a lo que decía al principio de, ¿eres feliz con la vida que tienes? ¿Crees que sabes para qué estás aquí, a qué has venido aquí? Tengo estrés. Estoy estresado, me sube el cortisol, sube la insulina. Son hermanos, van de la mano. Pero además, luego bajo porque estoy estresado y ansioso y cuando llego al restaurante porque salgo de una reunión que me han dado por saco toda la mañana y estoy cabreado como una mona, cojo la cesta del pan y empiezo por ahí. Ya estoy generando un pico de insulina. Como pan de inicio acabaré comiendo postre también. Entonces, ¿el azúcar qué hace? Que la insulina esté siempre prendida. La insulina es la antesala de todas las enfermedades. De todas. En función de cómo como, el orden de qué como y en los nutrientes de lo que estoy comiendo, esta insulina subirá más rápido, bajará más rápido, subirá y bajará al cabo de una hora y media o dos. Pero normalmente ya cuando baja, te vuelve a decir, dame más. Y entras en un círculo en el que es muy difícil salir. ¿Tú te acuerdas qué pasó en la pandemia? Todo Dios haciendo pan, todo Dios haciendo bizcochos, todo Dios haciendo pasteles. Es curioso. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Dulce, chocolate el que lleva azúcar y leche, y pan y pasteles y pan y pasteles. Y no puedo parar porque cuando la insulina baja me lo vuelve a pedir. Esta es una de las pestes más grandes que existen. ¿Y cómo se controla entonces esas subidas de insulina? Es súper fácil, cambiando la alimentación. Haciendo una progresión. No puedes empezar de cero. Poco a poco cambias a la alimentación de lo que estábamos hablando antes, alimentación de alta densidad nutricional. Además, la alimentación de alta densidad nutricional tiene la peculiaridad de cuando comes así, nunca tienes hambre. Cuando consumes hidratos de carbono y azúcares, tienes hambre constantemente. Cada vez que la insulina... Cuando sube, estás eufórico. Buah, estás contento, estás eufórico. Buah, te comerías el mundo. Cuando baja, tengo que ir a buscarla porque no puede ser. Me tumbo en el sofá, me quedo doblado y me quedo dormido y no puedo hacer absolutamente. Acabo de comer una paella con el pan y el postre. Tengo el sueño, no puedo aguantarme de pie. Vas haciendo una transición. Lo organizas y lo estructuras y vas cambiando a otro tipo de alimentos. Y no tienes hambre absolutamente nunca. No tienes hambre nunca. Yo creo que es muy importante que la gente que nos está viendo dice, bueno, he llegado hasta aquí, me interesa, puedo consultar con Marcos o no. Al final, aquí no se trata de vender nada, ni se trata de traer nuevos clientes, porque si Marcos atendiera a todos los clientes que le pudieran llegar, no tendría vida. Si haces hora y media con todos, no tendrías vida. Te mataría tu mujer y tu hija. Entonces, dicho esto, podemos dar tips, consejos a la gente para que haga ciertas cosas, y es un poco tu objetivo, te lo preguntaba al principio, a lo largo no solo de este podcast, sino de lo que empieza aquí, que como hemos dicho, esto es un momento fundacional, iniciático. En la alimentación hay una cosa que a mí me llamó la atención y que he tomado nota, que hablas tú del orden de comer las cosas, y eso, solo aprendiéndolo, ya te ayuda muchísimo. ¿Cómo es eso? Bueno, es lo que te decía al principio, ¿no? Como te decía que de aquí a que me muera tengo ya 60, pues lo que me quede aquí, lo que quiero es intentar difundir para aquel que le pueda ser interesante y le pueda servir. El orden de las comidas es importante. El orden de las comidas es importante porque, mira, si primero comemos una ensalada o una verdura, una fibra, ¿no? Los japoneses usan el edamame antes de comer el sushi.
La fibra tiene la peculiaridad de que frena los picos de insulina. Es más, si antes de comer o de cenar tomas medio vaso de agua con limón o con vinagre de manzana sin refinar, ese que es turbio, que tiene lo que llaman la madre, que está borroso dentro, eso también tiene la peculiaridad de que frena los picos de insulina. ¿Vale? Hay gente que dice, hostia, Marcos, es que el vinagre, coño, con agua es que no me gusta. Bueno, hay muchos vinagres, hay algunos que son realmente agradables y no están mal. Pero si estás en casa, usas el vinagre, si no te gusta un vinagre, al vinagre le pones un chorrito de limón. Ya tenemos un primer control del pico de insulina que va a suceder. Luego te comes la fibra primero, ¿vale? Ensalada, verdura, y le pones un poco de aceite. Si te gusta el limón, el limón. Primer paso, hemos hecho el limón, el vinagre, luego hemos hecho la verdura. Después de la verdura te comes la carne y la grasa, es decir, la grasa, los huevos, los pescados, lo que lleve grasa. Y por último, si has de consumirlos, te comes los hidratos de carbono. O si no, por lo menos mezclas la grasa con los hidratos de carbono. Con todo esto que has hecho, vas a minimizar muchísimo, muchísimo. Seguramente el pico de insulina no va a sobrepasar la línea de fuego, ¿vale? La línea peligrosa. Y si además terminas de comer y te puedes permitir bajar y dar una vuelta a la manzana caminando, que no corriendo, aún lo vas a aplanar más todo esto. Entonces, el orden en que comemos es muy importante. Entonces, esto lo puedes hacer en cualquier lado. Y si sales a un restaurante a comer, evidentemente los restaurantes no suelen tener vinagre y manzana sin refinar. Pero, ¿me da un vaso de agua, por favor, con el zumo de un limón? Y nunca te comas el pan cuando llegues al restaurante nada más llegar. Que todo el mundo llega desesperado y parece como es festivo, venga, el pan para adentro. No, no. Agua con limón, pides una ensalada, pides una verdura, pides una grasa y una proteína y luego le das carbono. Oye, hostia, es que he quedado para comerme una paella con los amigos. Bueno, pues ningún problema. Te tomas en tu casa el agua con vinagre y limón. Hablaremos más adelante porque vamos a hacer un podcast para hablar de suplementación. Te puedes tomar una pastilla de berberina y ácido alfa-rilipoico, antioxidantes ambos con más peculiaridades, pero entre ellas también tiene el control de la insulina. Te comes una ensalada en el restaurante con bastante limón y aceite y luego te comes la paella. De postres ni hablamos, ¿no? Bueno, ya quedamos cagados, si te comes un trocito de tarta, que eso ya no será un drama. Y no me atrevo, yo cuando como con Marcos ni me atrevo a decir, cuando viene el camarero dice, lo que pida él. Porque ya no... Pero luego vete a dar una vuelta a la manzana. Es decir, hay muchísimos recursos y cosas que se pueden hacer, pero volvemos a lo que decías tú en inicio, hay que querer hacerlo. Pasa que cuando la gente le ve las orejas al lobo, entonces claro, ¿cuándo veo esto? Cuando en la analítica tengo los triglicéridos por las nubes, tengo los marcadores de inflamación que son un desastre, la insulina glucósica, el azúcar en el techo también, entonces ahí me cago y entonces empiezo a correr. Pero estos son hábitos que tú los puedes tener en casa, un poquito de agua con limón antes de comer, si no tragas el vinagre. Digo, vinagres hay varios, los hay más ácidos y menos. Claro que hay personas, si tengo una línea de hiato, bueno, pues ya lo hablaremos. Estamos hablando de consejos generales que todo el mundo puede aprovechar, personas que aunque hoy tengan un síndrome metabólico y exceso de peso y sobrepeso, esto si lo empiezan a aplicar, eso poco a poco se va a ir corrigiendo. La insulina es uno de los males, que también la dispara el estrés, ¿no? Sí, el cortisol cuando sube, sube la insulina en paralelo, claro. Es que la gente, lo que te estaba, el ejemplo antes, yo dije un día, hace 3 o 4 años, que más lo hablé contigo, me voy a dedicar solamente a dar conferencias, que damos conferencias, charlas en público, me gustan más en público que en online, y los podcasts que vamos a hacer ahora de salud, y estamos preparando un tema que ya saldrá que se llama los Weekends, Weekends Experience, que es un sitio donde podrás aprender todo esto en poco tiempo, ¿no? Pero, como bien decías, es decir, es que es muy, muy simple, es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. No es nada complicado. La cuestión es quererlo hacer y lo que estabas diciendo tú antes. Pero ¿me compensa o no? Es que además la gente se está encontrando mal y están sufriendo y lo están pasando mal, pero todo esto es súper aplicable y aplicable en casa y aplicable de forma fácil. Nos faltaría decir, intentar hacer entrenamiento de fuerza 3 veces por semana, por lo menos de los 7 días que tiene la semana, siempre hablar con un entrenador que lo adapte a tu estructura, a tu somatotipo y al nivel donde tú estás, porque si nunca has hecho nada, pues no lo podrás hacer. Hay otras técnicas de entrenamiento que también podemos hablar, como es el ZU, que trabajas con tu peso corporal, que te sirve para hacer peso, porque es tu peso corporal, te sirve para hacer movilidad articular, que es algo que perdemos con el paso de los años, la movilidad, y te sirve para hacer trabajo cardiovascular. Y son entrenos además que son cortos, pueden ser de 5, 10 minutos, 15 si no estás en forma es difícil. Entonces no tienes el problema de yo no tengo tiempo, no puedo ir a gimnasios, que tengo las extraescolares, tengo trabajo, estoy hasta aquí, y lo puedes hacer en tu propia casa esto. Es decir, no será que soluciones no hay. Una cosa que a la gente, por decir cosas prácticas que sé que a la gente le importan mucho, el tema del colesterol, ¿no? Al final tú lo has hablado y a la que te hace una analítica y a la que te dice, uy, estás por encima de 200, pastilla al canto para bajarlo porque te puede generar problemas cardiovasculares.
¿El colesterol cómo se baja de una manera sin tomar pastilla? El colesterol se baja dejando de comer azúcares y dejando de comer alimentos procesados. Y comiendo grasas y comiendo proteínas. Comiendo los alimentos para los que estamos diseñados, con los que hemos evolucionado. El colesterol no sube porque tú comas una grasa saludable. No sube porque tú comas una proteína saludable. No va a subir por eso. Subirá porque comas azúcares, porque comas productos refinados, porque comas pastas, porque comas arroces, porque lleves una mala alimentación, especialmente los triglicéridos, que son de los preocupantes de este compendio, porque realmente el colesterol malo o bueno no existe. Tú sabes que las personas que entran en urgencias por algún tipo de dolencia cuando tienen colesterol muy bajo son las que tienen más números para acabar teniendo problemas graves. El cerebro, ¿de qué está compuesto? En su gran mayoría, de grasa. Las membranas de las células, que son grasa. Las glándulas suprarrenales, responsables de todo el sistema de funcionamiento hormonal y un montón de funciones en el cuerpo, ¿de qué se nutren? De colesterol. Entonces, ¿tenemos que dejar de comer grasa? ¿Tenemos que dejar de comer grasa? ¿O nos dedicamos a comer hamburguesas con bebidas de estas carbonatadas con azúcar, con alimentos procesados, con sándwiches, con bocatas, con pasteles, con dulces? Todo esto es saludable, ¿no? Todo esto tiene alta densidad nutricional. No, no lo es, y esto no te lo va a recomendar. Esto no genera ningún problema. Sí, claro, y esto no te lo va a recomendar un médico. Pues Pero eso, yo digo, eso te va a poner el colesterol en su sitio. Pero yo digo, entonces, aquí lo que enseguida, la pastilla, porque además recuerdo que hace muchísimos años la tasa era otra, era 300 o 330, y ahora es 200. ¿Por qué se bajó? ¿Por qué se bajó? Dímelo tú. Salieron las estatinas. Si yo te bajo el colesterol de 2,90 a 2,50 y de 2,50 te lo bajo a 2,20 o a 200, todo esto que lo he bajado estoy dejando fuera personas que cuando lo tenían ahí, ¿cuánto estoy dejando que fuera? ¿50, 100 millones de personas que ya son candidatas a tomar las estatinas? No es tan complicado. Atrácate de pasteles una semana, atrácate de hamburguesas, bebe bebidas de estas carbonatadas, que no vamos a hablar de marcas, y vete a hacerte una analítica. A la semana siguiente dedícate a comer aguacates, dedícate a comer huevos, huevos cero, aguacates, a comer pescado, carne, ¿vale? Trozo de trigo sarraceno, que no tiene gluten, va por la mañana antes de que hayas entrenado, y luego hace otra analítica. Veremos qué pasa. Pero es un conjunto, volvemos a lo de siempre, son los hábitos de vida. ¿Cómo funciona la cabeza con azúcar? No puedes ver bien, te destroza la vista, te destroza los riñones, no tienes capacidad de concentración, tienes siempre sueño y no tienes capacidad de concentrarte, no tienes energía y siempre tienes hambre. Yo realmente lo que he notado que yo hago ayuno intermitente y también tomo la suplementación, además de amigo, también soy cliente, que es una palabra que tampoco me gusta, paciente es peor. Y yo empecé por el mal concepto, hacer el ayuno intermitente, porque quería adelgazarme. Acababa las temporadas de motos donde comíamos mal y a deshoras, pues es una manera, comes menos, evidentemente te adelgazarás. Pero con el tiempo me di cuenta que estaba mucho más focalizado, que no bajaba tanto de peso, que bajé, pero no era aquello que me estabilicé en el peso, pero sobre todo que desde un punto de vista mental estás como mucho más enfocado. Focus, me olvido menos de las cosas. No tienes hambre. No tengo hambre. Tienes más energía. El hambre es un estado mental también, realmente tomando infusiones, tomando cafés, tomando agua, en los momentos que tienes hambre al principio. Programación de la que hablábamos. Que antes que te decían que la comida más importante del día es el desayuno. Correcto. Vas al colegio, tienes que estudiar. Leche con cereales, una pieza de fruta. Joder, me estás dando azúcar, ¿cómo quieres que me concentre? Voy a estar toda la mañana que me va a estar entrando el sueño. ¿Has visto que estás periodos largos sin comer? ¿Te pasa algo? No, ha aumentado tu energía, ha aumentado tu foco, tu concentración. Mejora la vista. A las 7 de la tarde no te están balando los números en el ordenador. Sí, sí, y entrenas en ayunas por la mañana sin ningún problema. ¿Y qué crees que han hecho estos 40 y muchos mil clientes que tengo yo? ¿Para dónde crees que vamos? Vamos para una... Es decir, cuando tú llegas y llevas una vida como la de hoy, ¿cuán intoxicado gourméticamente estás? Entonces, dependiendo de tu naturaleza, de tu salud, de la fortaleza física que tú tengas, tu cuerpo tardará más o tardará menos en volver al pasado y a volver a su estado natural. Pero el diseño que tenemos, el cuerpo no lo ha olvidado. Nosotros estamos, imagínate lo que aguanta más, estamos cada día dándole con de todo. Estrés, preocupación, mala alimentación,
no tenemos nutrientes esenciales, no tenemos alimentos y aún el pobre aguanta y aguanta y aguanta. Entonces, has de hacer un proceso reverso, has de volver a esos nutrientes que nos han traído aquí. Entonces, en función de la contaminación que tú traigas, de los años que tú lleves no haciéndolo bien, del estilo de vida que tú tengas, hay que poner en orden todo. Es que yo soy un alto ejecutivo y tengo una constructora que factura tantos millones, y claro, porque las reuniones, y yo, para, que me da igual, que cuando estés en el hospital con una vía puesta aquí, explícaselo al médico, esto a mí no me cuentes, explícaselo a él. Yo no voy a reñirte, yo se lo digo a todos mis clientes, yo no soy policía, no voy a salir tras tuyo a preguntarte nada. Yo te digo a partir de que tú llegas a mi casa, qué modelo de coche eres, en qué estado me has llegado al taller, vamos a reparar la tapicería, vamos a reparar la pintura exterior, vamos a poner el aceite que te corresponde, vamos a poner en las ruedas y vamos a mirar de convertirte en un clásico. ¿Qué es un clásico? Un coche con más de 50 años que está en perfecto estado y funciona perfectamente bien. Y a partir de aquí te vas con un manual de instrucciones de qué es lo que tienes que hacer. Si quieres lo haces, si no sigue como estás, porque si me estás viniendo a ver, estás viniendo por alguna razón. Entonces no me cuentes que si la empresa, que si la información, me da igual esto, si eso es lo que te está matando. Entonces, si te va tan bien y ganas tanto dinero, no te puedes organizar para que las cosas se hagan de otra manera y dedicarte un poco de tiempo a ti. El problema, Ernest, es que tenemos el sistema de prioridades cambiado. Eso que decías al principio, sí. Claro. ¿Cuánto estamos pensando en invertir en nosotros mismos? Quien más, quien menos, hace sus vacaciones en verano. Una semana, 10 días, 15 días, un mes. Pobre, rico o no rico. Pero todo el mundo se va de vacaciones, con el coste que eso puede tener. Quien más, quien menos, tiene un coche. Hay casas donde hay 2 coches. Hay casas donde hay 3 coches. No estoy hablando de ricos, pueden ser utilitarios. Una hija, el marido trabaja en un sitio y la mujer trabaja en otro. Quien más, quien menos, ahora ya es más difícil, pero tiene una hipoteca y tiene una casa, se está pagando una casa o una hipoteca. Me compro ropa de esta o de otra. Más o menos de tanto en tanto salgo el fin de semana a comer, ¿no? Voy a comer fuera el fin de semana. Ir y cenar. Si tengo una novia, un novio, mi mujer o estoy casado, le haré algún regalito de aniversario, ¿no? O llevaré un reloj más o menos bueno, más o menos malo. Entonces, joder, ¿cuánta pasta te gastas en la vida para vivir? Y la pregunta es, ¿y esa vida que eres tú el que estás viviendo y que tienes que vivir y disfrutar todo esto, cuánto inviertes en ti para estar en condiciones y poder disfrutar esto? Cero. Es que los suplementos son caros, coño, fumas, sales de copas, te vas a cenar, te vas de vacaciones, tienes un coche, tienes un reloj, tienes una novia, gastas... ¿Perdona? ¿Perdona? Mañana vas a estar jodido y esto no lo vas a disfrutar. Nos raca mucho gastarnos. Claro, estamos mal ordenados, las prioridades están mal. Hostia, ¿cuánto inviertes en ti? Invierte en ti para tener salud y para poder disfrutar de todo esto a lo largo de tu vida. Pero no es así. ¿Es normal el tabaco? ¿Es normal el reloj? ¿Es normal la cadena? ¿Es normal el coche? ¿Son normales las vacaciones? ¿Es normal la ropa? ¿Es normal el restaurante? Es normal todo menos invertir en ti. Bueno, aquí no le vamos a pedir, o no, tú no le vas a pedir en los próximos podcasts y también en redes, que empezaremos ahora empezarás a crecer, nada, pero sí que les ofrecerás consejos, y esto yo creo que es importante que la gente sepa que seguir Essential Life, seguir a Marcos Ramos Kirch, les irá proporcionando esos hábitos, simplemente que si los quieren aplicar, les pueden ayudar. Y esto es un poco... Que lo pruebe el que quiera. Exacto, es un poco el resumen, llevamos un ratito hablando grande, es un poco el resumen del por qué estás aquí. Bueno, te lo he dicho, tengo 60 ya, he cumplido 60 y de aquí a que me muera, pues vamos a repartir la información. Así mis clientes y todo el mundo ya no me podrán decir, oye, es que nunca, ¿por qué no vas, no cuentas, no dices y no haces? Bueno, ya está, vamos a empezar a contar cosas. Que el lenguaje de calle, que se puedan entender, evidentemente que el que quiera rizar el rizo, ya lo he dicho antes, o sea, el modelo ideal es el tailor-made, el traje a medida. Pero a ver, es que es hasta en esto, es decir, hostia, es que estos análisis valen tanto, joder, es que... Perdona un momento, no hagas nada, chato, no hagas nada. Sigue siendo el extra en la película de tu vida, en lugar de ser el protagonista. Sigue con ese cochazo tan bonito que llevas. Sigue con tu super reloj. Vacila en Ibiza las vacaciones de verano. ¿Sigue? ¿A qué vienes aquí? ¿Te duele gastarte el dinero en saber quién eres? ¿Te cuesta gastarte el dinero en saber qué tipo de vehículo eres y qué mantenimiento necesitas? Tienes un problema, tío. O sea, el principal objetivo del ser humano debería ser la salud.
Sí, el objetivo vital que decíamos al Claro. principio. ¿Cuál es tu objetivo de vida? Ah, pues yo voy a estudiar empresariales, yo voy a ser médico, voy a ser neurocirujano, a forrar, me voy a comprar una casa aquí, una mansión. Bonito. Si no tienes salud no vas a hacer nada de nada de nada. Y cuando estés jodido, como dijo Steve Jobs, darás toda tu fortuna por tener salud y poder volver a empezar. Pero siempre te das cuenta tarde de las cosas. La salud no se puede comprar, pero puedes invertir en ella, ¿no? Sería un poco, ¿no? Le puedes dar la vuelta completamente a todo. O sea, a ver, las personas que yo he visto, el 98%, 97, 96 de ellas, era su momento conmigo. Ha habido alguno que le he tenido que decir, mira, piénsalo bien, por favor, porque te lo digo sinceramente, creo que no vas a seguir las cosas, no es el momento. Igual vuelves, y ha pasado, se han ido y han vuelto al cabo 1 año, de 2 años a veces. Pero por esto, la parte emocional yo la llamo essential you. Lo esencial eres tú. Todo lo demás, sin salud, no tiene ningún sentido. Y te digo, y hay gente que tiene las orejas del lobo aquí y el lobo va cayendo las babas aquí y ni aún así. Y ni aún así. Sí, entramos en rutinas. ¿Qué es la frase que te gusta a ti? La frase es, Pregúntale a las personas si que está dispuesta a cambiar lo que le ha llevado a estas circunstancias, porque si no estás dispuesto a cambiar lo que te ha llevado hasta este punto, estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo el mío. Y aunque me puedas pagar, es un mal negocio, porque el tiempo es la única cosa que dedicamos y que no podemos recuperar. Y cuando ya tienes una cierta edad, el tiempo cada vez es más caro, porque tienes menos y no lo tienes que mal emplear. Porque guste o no, aquí vienes, como dice Mark Twain, siempre a hacer algo que al final tiene que repercutir en los demás. Encontrar tu historia, ¿no? Y qué has venido a hacer aquí, que decías. ¿Hay alguna cosa que no te haya preguntado o que quiera que tengas que comentar, que sea fundamental? Pues lo digo, repito, esto es solo el inicio de algo que espero que dure muchísimo. Bueno, dentro del contexto, fuera del contexto de lo que es la charla principal que me gusta ver y tener a las personas en directo y tenerlos delante mío, está el local donde yo trabajo, tú lo sabes, tiene un estudio de Feng Shui de casi 27 páginas. El Feng Shui, cuando yo digo contexto, ahora me refiero al lugar donde tú pasas muchas horas, ¿no? Esto no siempre es posible ni es factible, pero en lo que es a título personal, si es un hospital, bueno, se tenía que hacer de un inicio, ¿no? El Feng Shui es algo que la gente cree que es decoración, y el Feng Shui no tiene nada que ver con la decoración. Es un arte milenario ya, pero de miles de años, que lo que estudia es cómo construir la estructura donde tú estás y pasas horas para que tú puedas tener una mejor salud y una buena gestión de tu energía. Entonces, esto creo que es importante. A veces nos compramos un piso, compramos una hipoteca, vamos a hacer obras tal, y hay conceptos concretos. Pues si aquí no puede haber un cristal, no puedes juntar quizás tal vez madera con cristal, cuando no lo puedes hacer es simplemente poniendo un color que, por ejemplo, imite el color de la madera. Esto es interesante porque yo he visto casos peculiares de personas comprarse una casa espectacular, gastarse un montón de millones, trasladarse a la familia y empezar a ponerse todos enfermos. Entonces, el lugar donde tú vas a pasar muchísimas horas creo que es interesante. La verdad es que en tu casa te sientas y no te quieres ir. Aquí, ¿sabes qué pasó? Mira, cuando compramos el local estuvimos 2 años de obras. Cuando se terminó la obra, el equipo que había participado aquí, los paletas, los pintores, los electricistas, todo el mundo, no se querían marchar. No se querían ir. Y durante 3 años estuvimos haciendo una cena de Navidad con el equipo de toda la gente que aquí había trabajado. Yo no lo explico nunca, ahora ya lo he explicado en el podcast, ahora ya no vale, ¿no? Ahora si alguien viniese aquí, pues ya lo saben, pero bueno, tú lo has visto, la gente cuando viene dice, joder, es que estoy cómodo aquí. Tengo amigos incluso que me dicen, ¿te sabe mal si me paso un rato y me quedo por ahí un rato? Y yo, sí, siéntate por ahí mientras no me molestes, o te sientas en otro lado y te estás por ahí. Entonces, eso forma parte de la salud. Esto ayuda a que la energía que tú tienes se pueda estabilizar, se pueda volver neutra. De hecho, el Feng Shui, cuando te habla de espacios, mira, fecha de construcción del edificio, vienen unas personas que vienen como los países, esos que van con una ramita para organizar el agua, entonces ellos localizan lo que llaman vetas de agua y una cosa que llaman chimeneas telúricas, ¿vale? Entonces ellos hacen un plano y hacen lo que llaman la estrella. Y entonces esa estrella divide los locales o las casas o los pisos y te pone, esta zona es buena, esta es muy buena, esta es regular, esta es mala o esta es muy mala. Entonces una zona muy mala la podrás neutralizar. Una mala la podrás transformar y mejorar. Una regular o una buena las puedes mejorar a superior. Entonces, bueno, si te lo puedes permitir y lo puedes hacer, porque tampoco esto es un drama de lo que vale, yo creo que es interesante. Si tú en tu casa vas a estar muchísimas horas o vas a estar en una oficina y depende de ti y tú la montas, en el momento que lo estás haciendo, tener esto es tener simplemente unas directrices como las que queremos dar aquí de salud para cómo poner y colocar las cosas, o los colores o los materiales. O sea, no es tan complejo.
Bueno, vamos recapitulando de salida. Entonces, a la gente te comprometes que irás trayendo invitados de tu equipo multidisciplinar o gente que quieras que pueda aportar cosas interesantes. Le contarás a la gente cómo se puede no parapetarse en que las circunstancias me hacen así, sino que puede ser de otra manera, cómo hay que comer, ese orden sobre todo, cómo es la suplementación, cómo es el entrenamiento, que es muy importante. Tú al final vienes del entrenamiento, ¿no? Tú luego has evolucionado, pero tú vienes del mundo del culturismo. Originalmente yo soy profesor de cultura física y nutrición por el Instituto Wheaton de Canadá. Y tuve mi etapa de querer ser un gorila. De hecho, me gustan los cuerpos grandes y fuertes y musculados. No me gustan del año 90 hacia aquí, es decir, me gustan del 90 para atrás. Hasta esto ha cambiado mucho. En la época en que yo empecé, te ponías a entrenar y ahí teníamos patatas hervidas, arroz hervido, lechuga, pollo, huevos, carne y de calidad, porque en esa época era de calidad. Y cuando hablabas de esteroides y de anabolizantes, que se hablaba con la boca pequeña y con el culo apretado, te decían, chaval, ponte a entrenar, y cuando llegues a un nivel que ya no progreses más durante un año, hablamos. Te habías pasado 5, 6 o 7 años entrenando a pelo. Comiendo con comida, comiendo bien, comida de calidad. En aquella época había 4 suplementos de farmacia, es decir, la pastilla de vitamina C, aquella que se disolvía en agua, el hidroxil B1, B6 y B12, la usina de 200, luego el cebión granular, 4 cosas había. El Tombas, que era un pre-workout de la época, que apretabas y te lo tomabas así. Y entrenar, y entrenar duro. Entonces, hasta que pasaba un año que no progresabas, habías entrenado 5 años, 6 años, 7 años a pelo. Entonces, hablabas de ese tema. Pero es que hasta eso se ha ido de madre. Es decir, era un trabajo durísimo. De hecho, si tú miras la famosa película esta de Pumping Iron, de Arnold Schwarzenegger, que es una película muy chula, que está muy bien, además la que mandó el culturismo a difusión y a estratosférica, verás que todos los cuerpos eran muy, muy, muy parecidos en estructura. Esto se ha ido de madre ya. Esto se ha salido de sitio. Y mientras antes el culturismo era un deporte pues, de compañerismo, era un deporte que te mandaba ciertos valores para la vida, la constancia, la perseverancia, el sacrificio. Esto se ha convertido ahora en un circo. O sea, lo que hay desde 1995 hacia aquí, yo no lo relaciono con el culturismo, no me siento identificado con esto. Pues decía, por cerrar, que al final lo que vas, el objetivo aquí es ralentizar el proceso de envejecimiento, el de vivir el máximo con una vida saludable, ¿no? Echar vida a los años. Morir joven lo más tarde posible. Efectivamente. Tener una buena vida y una buena muerte. ¿Qué decías? Correcto. Eso decía Adriano, ¿no? Eso lo decía Adriano, se lo comentaba a Antinó, a su amante, y le decía, la buena vida y la buena muerte es un espacio común. Y tú dices, ¿qué me está contando este, no? Pues se refiere que si tú has tenido una vida en la que has podido realizar todos tus sueños, hacer todo lo que tú querías hacer, y has podido vivir plenamente, ya te puedes morir tranquilo, y morirte tranquilo y dulcemente era la aspiración. Entonces dices, un lugar común. ¿Por qué? Porque yo creo que todos aspiramos a tener una buena vida, a poder en la vida hacer lo que creemos que debemos hacer y disfrutarlo. Si has hecho todo lo que tú quieres hacer, ya estás preparado para morir, pero además tener una buena muerte, lo que te decía al principio, acostarme, quizás no me despierte, pero no he sufrido. Entonces, el lugar común es que él entendía, Adriano, el emperador, que todos los humanos podíamos aspirar a esto, y sería una buena aspiración. Pues muchas gracias, Marcos, por invitarme a que sea el padrino de este arranque. No podía ser otro. De este pistoletazo. No podía ser otro. Y nada, a partir de ahora, si queréis, siempre podéis seguir a Essential Life by MRH, by Marcos Ramos Hirsch. Y eso, espero que hagas muchas entrevistas, que te abras tus cuentas en redes y que podamos continuar bueno, con el aprendiendo. Con el equipazo que tenemos y gracias a ti además, yo creo que eso confío en ellos, porque ya sabes que las redes he oído siempre, nunca me han interesado, no es un tema que no, pero bueno, todo sea porque podamos hacer algo de positivo para los demás y aplicar ese segundo día de Mark Twain. Pues muchísimas gracias, Marcos, y muchísimas gracias a todas y a todos por habernos aguantado hasta aquí, que ha sido un ratito muy largo. Que vaya bien. Ernest, gracias.